ahora con lo que vendría a ser los mejores entrenadores franceses de la historia. De hecho, David me comentó hace un momento, yo no me había percatado de que la pantalla él no la está viendo, pero pues él me dijo que era preferible tenerla así porque para que no fallara pues el tema del internet y tal. Entonces, pues ya estamos grabando. Así que, David, ¿quieres que en este caso de los entrenadores franceses empiece yo? Sí, puedes empezar tú y yo igual cuando empiece empezaré desde la quinta posición. Perfecto. Muy bien. Yo tengo ya mis respuestas preparadas. Voy a arrancar con el quinto lugar. Bueno, este puede ser un top un poco raro, sobre todo porque realmente Francia no ha destacado como una cuna de entrenadores brillantes, o por lo menos los más conocidos son los que están en la selección, porque pues lo mejor que ha tenido históricamente el fútbol francés ha sido su selección y eso es así, y muchas veces los entrenadores van ligados a eso. Pero profundizando más, han habido también entrenadores que han tenido brillantes trayectorias en clubes, incluso dentro de Francia. Así que vamos a empezar. El quinto lugar, la verdad, yo creo que lo podría tener muchos entrenadores. Lo podría tener Guy Roy, que estuvo 44 años en el Auxerre, ganó ligas, ganó copas, hasta una Copa Intertoto. Tiene el récord de más años seguidos en un mismo club como entrenador. Podría estar Laurent Blanc, que de hecho es el entrenador con más títulos del Paris Saint-Germain. Podría estar también Jean-Claude Sadot, que fue multicampeón con Nantes. Podría también estar Roger Lemaire, que ganó pues la Eurocopa del año 2000, creo que la Copa Confederaciones del 2001. Podría estar también, por ejemplo, Luis Fernández, que es el entrenador que ganó los únicos dos títulos europeos del Paris Saint-Germain, la Recopa 96 y la Intertoto 2001. Pero en este caso yo voy a escoger a Albert Bateau. Bateau fue un entrenador que, aparte de que también tuvo mucho rodaje como futbolista del Stade de Reims, o sea, es una de las mayores leyendas del club. Si juntáramos trayectoria jugador-entrenador, pero realmente que lo de este hombre a nivel club es sorprendente. Para los que no lo sepan, es el entrenador con más ligas francesas de toda la historia. Ganó en total 8 títulos. Y además de todo de que, por ejemplo, siendo entrenador del Stade de Reims, estuvo durante 13 años. Luego también, por ejemplo, con la selección francesa. Esto es un dato que precisamente yo no sabía. Y sí, es eso. Albert Bateau fue un entrenador que fue el primero en hacer ruido con el fútbol francés a nivel internacional. Ganó múltiples títulos de Liga, Copa y Supercopa con Stade de Reims, que fue el club de sus amores. Un club de hecho en el que ya había ganado títulos como jugador y donde de hecho para los que vieron la tabla en la parte anterior, en el video anterior, se darán cuenta que Albert Bato tiene más de 300 partidos como futbolista, pero creo que está más que claro que como entrenador llegó a otro nivel. Y es eso, con San Etienne también ganó títulos de liga y copa. Y bueno, de hecho, esto también es importante. Ganó el único título internacional que tiene Stade de Reims, que de hecho fue el primero en la historia del fútbol francés, que fue la Copa Latina de 1953. Además de que también llegó a dos finales de la Copa de Europa, la del 56 y el 59, precisamente con el Stade de Reims. O sea, es un entrenador que lleva al equipo rojiblanco en la sangre. Aquí está, podemos verlo. Y también logró, digamos, ayudar a Francia a jugar sus primeras dos semifinales en torneos internacionales, como lo fueron en el Mundial del 58, liderados por Jacques Fontaine, y luego en la Eurocopa de 1960. Un entrenador que realmente fue el primero en hacer despertar el gen competitivo del fútbol francés. Sí o sí tiene que estar entre los cinco mejores entrenadores franceses de la historia. Y bueno, también su de haber logrado llegar a dos finales de Champions, el haber sido el entrenador con más ligas, que eso en cualquier país tiene también su mérito. Así que Albert Bato tiene que entrar. En el cuarto lugar voy a poner al entrenador que sacó por primera vez campeón del mundo a Francia, que es Jaime Jacquet.
Un entrenador que sobre todo dirigió la generación dorada de Francia, o por lo menos la parte más gloriosa que fue el año 98, o sea, porque Aimé Jacquet estuvo entre el 93 y el 98. Es cierto que se le cruza, por ejemplo, o no estoy seguro, la eliminación de Francia al Mundial del 94, si mal no recuerdo, o no sé si habrá llegado después. Pero sí, Jacquet es un entrenador que no es solo esa Copa del Mundo como yo pensaba, de hecho. Jacquet es un entrenador que también logró ayudar a que, bueno, también sobre todo fue un técnico que a nivel club estuvo una trayectoria bastante destacada, sobre todo en Girondins de Bordeaux, que es un equipo que hoy desafortunadamente está en una situación muy comprometedora, pero es un entrenador que logró sacarlo 3 veces campeón del fútbol francés, campeón de Copa, campeón de Supercopa, y pues su glorioso mérito más grande fue sobre todo ese Mundial de 1998, también creo que llegó a las semifinales de la Eurocopa del 96, y por lo menos lo que cubre ese glorioso periodo entre 1996 y 2006, que fueron los 10 mejores años históricamente del fútbol francés a nivel selección, donde ganan Copa del Mundo, 2 Copas Confederaciones, una Euro, se meten a otra final del Mundial, se meten a semifinales de Eurocopa en el 96. El que hizo despertar eso fue Aimé Jacquet, y el que ganó el primer Mundial. De hecho, en ese Mundial de 1998, Francia también logró una gran campaña en lo que respecta a mantener sobre todo unas buenas estadísticas. Ganó 6 de los 7 partidos, solo empató uno con Italia precisamente en las fases eliminatorias, y Francia pues a la larga solo encajó 2 goles, una gran labor de una defensa durísima compuesta por jugadores como Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu, y pues también de un gran arquero como lo era Fabien Barthez. Entonces pues sí, Jaime Jaquet tiene que estar. En el tercer puesto voy a poner a un entrenador que fácilmente antes de 2016 o 2018 por ahí era considerado el mejor en Francia, sobre todo por su brillante trayectoria en la Premier, y es el legendario entrenador Arsène Wenger. Un entrenador que era como el Ferguson del Arsenal, un entrenador de una longevidad larga en el equipo Gunner, más de 20 años en el club, ganando bastantes títulos a nivel nacional, sobre todo ligas, eh, ganando 3 títulos puntualmente. Es el entrenador que más partidos dirigió en el Arsenal, es el entrenador que más títulos ganó en el Arsenal, y es el entrenador que hizo al Arsenal un equipo extremadamente popular. Realmente que lo que hizo Wenger en el Arsenal fue espectacular. Un entrenador que dirigió en el Arsenal más de 1000 partidos, algo insólito, la verdad. Que también venía de tener un gran paso por el Mónaco. Eh, y sí, realmente que sobre todo en Arsenal, realmente que es como lo que resume mayormente su carrera. Un entrenador que lastimosamente no ganó títulos internacionales, que eso es una gran debilidad, porque, por ejemplo, alcanzó la final de la Champions en el 2006, que la pierde contra el Barcelona de Ronaldinho y Rijkaard. Y bueno, también alcanza la final de la Europa League, o bueno, Copa UEFA en ese momento del año 2000, que la pierde ante un sorprendente Galatasaray. Bueno, aunque eso sí, también es recordado por ser el entrenador que ganó la famosa Liga Invicto en el año 2004, algo que solo en el formato Premier el único campeón ha sido el Arsenal, y pues a nivel de First Division inglesa solo lo había logrado el Preston North End en 1889. Así que realmente es tremendo lo de este entrenador, realmente que con una longevidad tremenda, y sobre todo que dirigiendo en un fútbol de máximo nivel como lo es la liga inglesa, que por esos años también tenía un Chelsea que empezaba a hacer bastante ruido, también que era pues un entrenador que también compitió contra Ferguson, compitió contra Mourinho en su momento, le tocó también sufrir hasta el Manchester City.
Entonces, nada, Wenger, un entrenador titánico en el Arsenal. Realmente que es supremo lo de este entrenador. Realmente nada que quitarle. Realmente más de 20 años en el Arsenal. Supremo lo de este entrenador Sasso. En el puesto número 2 voy a poner, o sea, no es que le esté siguiendo la corriente a este ranking, sino que realmente mi manera de pensar. Acá lo tengo es simplemente para poder buscar los entrenadores. Voy a poner a Deschamps, un hombre que realmente quizás a nivel clubes no tuvo una carrera tan destacada, sobre todo en la selección sí le fue muy bien como jugador, pero como entrenador también ha tenido una trayectoria brutal. De hecho, en el 2004 llegó hasta la final de la Champions League con el Mónaco, que es, en ese momento pues estaba liderado por un gran Fernando Morientes en esa época. Y pues es un entrenador que ha obtenido medallas, bastantes medallas como entrenador y jugador en el fútbol francés, sobre todo en la selección. El mejor entrenador en la selección francesa históricamente, yo creo que eso es así. Un entrenador que logró dirigir más de 159 partidos, es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la selección y es el entrenador con más títulos empatado con otros entrenadores como como Jack Santini y Michel Hidalgo. Pero sí es cierto que creo que hay un punto a favor de Deschamps y es que, no, perdón, empatado con Roger Lemer. Hay un punto muy a favor de Deschamps, que es también el hecho de que fue, o sea, fue subcampeón de otros torneos. Bueno, también está Henry Michel, que, bueno, también ganó las Olimpiadas del 84, pero realmente que por calidad en títulos y pues sobre todo también por los subcampeonatos que ha tenido, porque también fue subcampeón del Mundial en el 2022, único entrenador francés de la historia en llegar a dos finales de Mundial consecutivamente, ganando la primera y perdiendo la segunda, pero solo por penaltis. Y además de que, bueno, ganó Nation League, fue finalista de una Eurocopa, tiene además de todo el récord de partidos dirigidos en la selección. Bueno, acá está desactualizado, acá dice que es Raymond Domenech, pero ya el récord lo superó de Champs. Entonces, pues sí, un entrenador que sobre todo se destacó mucho en la selección francesa. También tuvo un gran paso por el Mónaco, por el Olympique de Marsella, pero sobre todo por lo que ha hecho en la selección de Francia es lo que realmente lo hace el segundo mejor entrenador francés de la historia y por lo menos para mí el mejor en lo que respecta al combinado nacional de la selección francesa. Y bueno, en primer lugar, para muchos la mayor leyenda del fútbol francés y por lo menos el mejor jugador entrenador, que pues sería Zidane. Yo creo que Zidane para mí no es el mejor jugador, pero sí es el mejor entrenador. Realmente que no existía ningún entrenador francés, primero que hubiese ganado la Champions y segundo que lo hubiese logrado de tal manera que lograse incluso posicionarse como el máximo ganador del torneo en empate con Bob Paisley en su momento. Ahora pues ya fue superado por Ancelotti y empatado otra vez por Guardiola. Pero la trayectoria de Zidane como entrenador yo creo que incluso ha sido mejor que como jugador, honestamente. Su trayectoria como entrenador ha sido corta, pero muy concisa. Se ha concentrado sobre todo en el Madrid, él no ha dirigido como tal ningún otro club, eh, pero es uno de los entrenadores con más títulos del Madrid. Yo diría que uno de los mejores entrenadores de la historia del club merengue junto a Ancelotti. Ganó 3 Champions seguidas, es el único entrenador que logró eso. Además, en la era Champions que no había ningún club que hubiese repetido título consecutivamente. Y nada, realmente que Zidane por sus 11 títulos en la Casa Blanca como técnico, 3 de esos son Champions League. Realmente que no tengo discusión de que es el mejor entrenador francés de todos los tiempos. Y pues además de todo es un técnico que pues es interesante también, ¿no? Que es el único, o sea, su único club dirigiendo ha sido precisamente el Real Madrid
donde incluso acumula más partidos dirigiendo que jugando, lo cual es interesantísimo realmente. 263 partidos dirigidos, así que nada. Zidane yo creo que lo que para mí no fue como jugador, sí lo fue como entrenador, sobre todo en el Madrid. Y creo que Francia debe tener hoy en día un gran orgullo de que el que para muchos es incluso su mejor jugador de la historia, también es el entrenador que mejor le ha ido. Así que nada, no sé si tienes alguna anotación, David, si quieres puedes empezar. Sí, primero que nada decir que algunos, o bueno, varios de los entrenadores que tú has nombrado coincidimos, quizás uno o dos, ¿no? Que entre ellos el quinto puesto para mí es Guy Roux, Sí, ex entrenador del Auxerre y también de Lens. Obviamente más conocido por haber estado durante 44 años, no sé si será el récord mundial de sí, periodo de estadía en un equipo. Es curioso que no llegó a estar los 44 años seguidos, estuvo en 3 etapas en el Auxerre. Estuvo del año 61 al 62, luego tuvo un parón y retornó en el 64 al 2000, que fue cuando él realmente convirtió al Auxerre de un equipo amateur a un equipo profesional, llevándolo a la Ligue 1 y convirtiéndolo en campeón de la Liga 1 de Francia. También fue campeón de la Liga 2 y tiene 4 Copas de Francia con el Auxerre. Luego tuvo un breve paso por el Lens, pero como hemos dicho, lo que más se recuerda de él es su paso por el Auxerre, o sea, por todas las categorías del fútbol francés y a su vez consiguiendo el primer título de la liga en el año 95-96. Hizo de hecho un doblete porque también en ese año ganó la Copa de Francia también. Lastimosamente quizás pudo haber pasado también por la selección o un equipo más potente, pero también eso es en gran parte debido a la longevidad, digamos, que estuvo con el Auxerre, donde también cabe mencionar que ganó la Copa Intertoto, que era como una previa de la Copa UEFA en el año 97. sí. Es un torneo oficial, pero quizás no a un nivel de una Europa League o una Conference League. Yo diría que está a un nivel mucho menor. Entonces, para mí, en este caso, sería Guy Rose el quinto puesto. Luego, coincido contigo que tú lo pusiste, si no me equivoco, en el quinto puesto, Albert Batois. Para muchos conocido como el padre del fútbol champán. Eh, Sí, fue Fue un entrenador que inspiraba mucho el fútbol ofensivo, creativo y espectacular. Defensor de un juego corto, preciso, de la técnica, pared, regate. Como tú bien dijiste, tuvo el récord o tiene el récord de haber sido campeón y tener 8 ligas francesas, 5 de esas con el Stade de Reims y las otras 3 con Saint-Étienne, que eran las potencias, digamos, futbolísticas de esos años, de los años 50, 60 del fútbol francés. Y también es muy importante que una revista como France Football lo ubicó en el puesto 28 de los 50 mejores entrenadores de la historia del fútbol. O sea, un medio tan importante y tan reconocido como France Football lo haga en el año 2019 también habla de él, ¿no? sí, Luego, qué pena, David, que te quería interrumpir una cosa. sí, No, continúa. aquí acabo realmente de encontrar, digamos, el impacto, o sea, realmente Guy Roy no tiene el récord mundial, lo tiene en el fútbol francés, pero el que tiene el récord mundial, porque también hay otros entrenadores, por ejemplo, que estoy viendo aquí, por ejemplo, Jack Addenbrook dirigió 37 años a Wolverhampton Wanderers, George Ramsey, que para mí es el mejor entrenador en la historia de Aston Villa, lo dirigió durante 42 años, Wiley Maley, 43 años con el Celtic, que también es el segundo mejor entrenador en la historia del club detrás de Jack Stein. El que tiene el récord encima de Guy Roy fue Fred Everich, que fue un entrenador que dirigió, ojo el dato, 46 años al West Bromwich Albion. Y ojo con esto, logró incluso sacarlo campeón de liga en 1920 en la Football League. Ah, no, espérate, no, estos son, sí, son títulos de segunda, maldita sea.
No, pero sí logró salir campeón incluso de títulos de máxima división. Ganó la FA Cup de 1931 contra el Birmingham City y también ganó la Charity Shield de 1920. O sea, interesante, porque realmente yo no pensé que este récord de Guy Ralph fuera a tener otro entrenador. Y pues menos fuera pensar yo que West Bromwich Albion hubiese ganado pues títulos. Pero bueno, volviendo al tema de Guy Ra, de hecho, el récord de estar tanto tiempo en el Auxerre, de hecho, fue tan increíble que hasta uno de los presidentes de Francia, que fue Jacques Chirac, lo nombró caballero de la Legión de Honor en 1999. O sea, increíble lo de Guy Ra. O sea, de verdad que me dolió en serio mucho dejarlo por fuera, pero para mí Albert Bato sí tenía lo suyo como para superarle. Y bueno, entonces Albert Bato, y algo más vas a decir de él o pasas al siguiente puesto. No, pasaría al puesto número 3. En mi caso es Arsène Wenger, Sí, obviamente, sobre todo reconocido por su paso por el Arsenal, pero también con pasos por un no muy exitoso paso en el Nancy de Francia, donde llegó incluso a descender en el año 87. Luego se hizo entrenador, digamos, o tomó las riendas de un equipo más exitoso en su día, como el Mónaco, en los años 80 y 90, al que lo llevó a ser campeón. Estuvo durante 8 temporadas ahí. Y algo que yo no recordaba era que él estuvo en Japón. Estuvo durante el año 95 y 96 en el Nagoya Grampus. Y es curioso que en las estadísticas, no sé cómo se manejaría el fútbol japonés en su día, solo tiene victorias o derrotas. O sea, en el año 95 consta que jugó 72 partidos, ganó 32 y perdió 20. No sé si sería algo como relacionado en su día a la MLS, que jugaban como un desempate, como penaltis, para no tener empates, digamos. Entonces me hizo muy curioso. Y pues obviamente luego de esto se hizo cargo en el año 96 del Arsenal, donde estábamos hablando de un longevo como Wood Rose. Pues Arsene Wenger también estuvo en el Arsenal mucho tiempo, cerca de 20 años si no me equivoco, logrando multitud de títulos, entre ellos 3 Premier League, entre ellas la que tú comentaste, del Arsenal de los Invencibles, que lo llamaron en el año temporada 2003-2004. También hay que reconocer que él en todas las ligas que estuvo, en este caso la francesa, japonesa e inglesa, salió campeón. sí. Eh, También llegó a ganar copas en los países, en Francia, en Japón también y obviamente en Inglaterra. Y también fue reconocido como entrenador del año en la J-League, en Inglaterra también, reconocido también por France Football, por la revista World Soccer, como uno de los mejores 50 entrenadores de todos los tiempos. Y lo que me llamaba mucho también la atención de Arsène Wenger era su apuesta por los futbolistas jóvenes y quizás rechazados de otros equipos, como su día fue Thierry Henry o también Cesc Fábregas, que estuvo en las inferiores del Barcelona, y cómo él convertía a estos jugadores, quizás, o Ebra, que quizás no eran muy reconocidos en su día para el aficionado medio, digamos, del fútbol, y él les daba ese plus. O sea, hacía una labor como también de padre muchas veces. Por eso se reunía de muchos futbolistas jóvenes, además en la gestión económica del club. Fichaba, yo que sé, por 2 3 millones y terminaba vendiendo el jugador por 60. O sea, también eso es muy reconocible de él. Y pues obviamente él es una institución en el Arsenal. Y lastimosamente lo que para mí sí le faltó quizás para estar entre los 2 primeros puestos fue haber dirigido la selección francesa. Obviamente también estamos hablando por la longevidad que tuvo en el Arsenal y es algo que le falta a Klopp para mí también, en el caso de los entrenadores alemanes, para estar entre los primeros, adelanto, que no se ha probado, digamos, en la selección. Entonces, eso es lo que podría decir de Arsène Wenger. Claro que poniendo un paréntesis, si viste que como que Klopp se retiró definitivamente del fútbol.
Sé como que había hecho un año sabático, lo que decía, de lo que tuve entendido. O Pero él sea, incluso como que llegó a declarar que ya no quería dirigir ningún otro equipo, o sea, que se quería retirar definitivamente de los banquillos. Eso fue lo que yo escuché al menos. claro, yo lo estuve leyendo la última noticia, cuando salió la noticia del Liverpool, que él, o sea, estaba como, digamos, un poco afectado porque estaba dejando un club muy querido para él y que, de hecho, cuando estaba la selección alemana con los problemas antes de la Eurocopa, que estaba teniendo malos resultados, goleadas ante equipos débiles, ante Japón incluso lo goleó 1-4, si no me equivoco, en su casa, lo Sí. goleó Colombia. Entonces estaban pensando que él como que estaba esperando un llamado de la selección alemana. Pero eso es lo que dicen muchos, que quizás él para los próximos años está esperando un llamado de un club grande o de lo que entendía de él, o sea, que es a club le gusta como ponerse en el día a día, digamos, del club, o sea, no solo lo meramente futbolístico, o sea, la relación con la afición, con todo lo que forma, o sea, el club, digamos. Y para conseguir un club así como el Liverpool es complicado en la actualidad, digamos, yo considero. Y quizás por eso es lo que él, yo no lo he leído, la verdad, la noticia que me comentas, pero puede ser. Y Vale, creo que es, a lo mejor él está esperando el llamado de ese club de la selección alemana. vale. Y por ejemplo, ya para ir cerrando acá con los entrenadores, ¿quién sería tu puesto número 2 y tu puesto número uno? En mi caso, a diferencia tuya, yo he puesto a Zinedine Zidane en el segundo puesto, principalmente porque creo que podría llegar al primer puesto. Todavía es un entrenador en activo, al igual que el primero, Didier Deschamps. También considero que a Zidane le falta ese puesto, o sea, de entrenador de una selección, en este caso la francesa o no sé, la inglesa. También me falta un poco de él que se vaya a probar en un club que no sea el Real Madrid. Quizás la Juventus de Italia, que lo haga campeón de la Champions, que gane sus 2, 3 Champions o quizás posiblemente hasta la Liga Inglesa. Pero obviamente con esto yo no puedo Zidane en el Castilla, donde estuvo al principio, en los años 2014 al 2016, y luego obviamente haciéndose cargo del club desde el año 2015 hasta el 2021. Como tú ya mencionaste, o sea, para no ahondar, pues ganó todo lo que se pudo, Liga de Campeones, Supercopa, Mundial de Clubes, elegido como mejor entrenador. Entonces, en mi caso es el segundo entrenador por esta razón. Y creo que puede, como te lo dije, sinceramente llegar a ser el primero. Esperaremos a ver qué club decide o que no sea. Pero yo preferiría que no sea el Real Madrid, la verdad. Preferiría que sea cualquier otro club para probar. O sea, creo que le hace falta probarse en otra liga que no sea y en un club no tan potente como el Real Madrid. Vale, ok. Bueno, y con respecto a Deschamps, ¿tienes alguna anotación que hacer o pasamos al Sí, siguiente o sea, tema? principalmente yo lo he puesto a Didier Deschamps porque obviamente ha sido campeón del Mundial de Francia y ha hecho muy buenas actuaciones, perdón, en la Eurocopa. Entonces, creo que eso le da una gran validez a su carrera como entrenador. Puede seguir aumentando su leyenda, quizás también que no sea en una selección. Yo también espero de él que quizás se dirija a un club y no sé por qué, creo que también tendrían que probar quizás en clubes que ellos fueron entrenadores, perdón, jugadores. En este caso podría probar también en la Juventus, eh, porque él solo estuvo en la etapa en que la Juventus estuvo en segunda, si no me equivoco. O sea, ha estado en el Mónaco, ha estado en la Juventus y el Olympique de Marsella. Lo sacó campeón al Olympique de Marsella, pero quizás faltan esos títulos europeos. Y en la Juventus, en primera división. O sea, es muy valorable lo que él hizo retornando a la Juventus a primera división, pero falta verlo haciendo competencia, digamos, a grandes clubes,
actuales como el Madrid o el Manchester City. Vale, sí, y realmente que cuando yo hacía esta comparación, digamos, de entrenador tricampeón de Europa versus entrenador campeón del mundo, la verdad que ahora que lo pienso, de Shams también, lo que pasa es que no solo tiene un mundial, sino que también fue subcampeón de uno. O sea, yo creo que a lo mejor si de Shams, o sea, si Zidane no ganase otra Champions y de Shams, por ejemplo, a cambio si ganase otro mundial, yo creo que yo sí lo consideraría el mejor entrenador francés de la historia. Pero de momento, por lo menos, o sea, de hecho, al principio yo pensaba como tú, de poner a Deschamps primero, hace mucho tiempo, pero me puse a reflexionar y yo decía, es que esos países que tienen entrenadores campeones del mundo y entrenadores que han sido más de 3 veces campeones de Champions, muchas veces se quedan es más con el que ha ganado más de 3 Champions. Y eso que, por ejemplo, el caso para mí más difícil es el italiano, pues por Vittorio Pozzo, que para mí era el mejor entrenador italiano de la historia hasta que Ancelotti creo que ganó su quinta Champions. Ahí digamos que creo que se desempató la cosa más a favor de Carleto. Pero sí, es difícil, pero por lo menos es como lo que yo podría destacar. Bueno, entonces, ¿te parece si pasamos al siguiente tema? Perfecto.